Bueno, va siguiendo lo que sería nuestro temario. Ahora sí vamos con lo que sería casi todo en JavaScript es un objeto. Sí, casi todo en JavaScript es un objeto y ya lo vamos a ver. Bueno, aquí tengo un archivo que lo voy a ir llamando por temas. Empezamos por el primer tema, que casi todo en JavaScript es un objeto. Listo, ya tenemos este apartado de aquí. Casi todo en JavaScript es un objeto. Vamos a ver, pues, que hay los tipos de datos en JavaScript. Tenemos el booleano, el entero, tenemos el begin, pues tenemos los arrays, tenemos los objetos como tal. Tenemos esos tipos de datos que, pues, por lo general son muy comunes en los lenguajes de programación. En este caso, acá tenemos el undefined, el null, que, pues, es un tipo de dato también que tenemos que no es que en otros lenguajes no es un tipo de dato, pero aquí por un error que hubo a la hora de crear JavaScript, pues tenemos como tipo de dato a null y ahora te voy a estar mostrando pues la lista de los tipos de datos que hay y también la voy a plasmar aquí. Bueno, como tipos de datos primitivos se encuentran los primitivos, o sea, que son los más comunes en el lenguaje, son del lenguaje así son lo que trabajamos más que todo como eh, cadenas de texto, como números. Esos básicamente son primitivos y entre ellos encontramos el number, encontramos el string, encontramos también el big int y pues nosotros también encontramos el booleano, que son esos que conocemos, true o false. Y también tenemos el undefined, que este es un tipo de dato primitivo aquí en JavaScript. Y tenemos un tipo de dato primitivo especial, que es como explicaba ahorita, el null. Y tenemos unos no primitivos, que son el object. Y tenemos lo que sería el function. También son tipos de datos, pero no son primitivos. Entonces, si yo voy a mandar a correr en esta consola este archivo para ir viéndolo en tiempo real con el node, con guión watch y tema1.js. Entonces, si yo imprimo un tipo de datos, por ejemplo, esta cadena de texto, hola, allá tenemos un tipo de dato que sería string. ¿Y cómo sabemos qué tipo de dato es esa variable? Le decimos type of de esa cadena de caracteres y nos dice que es un string. Si yo hago un console log del tipo de, vamos a ponerle de false, que nos dice que es un booleano. Si le digo, por favor, dame el tipo de lo que sería, pues vamos a ponerle null, nos dice que es un object. Y aquí vamos empezando con lo que en JavaScript casi todo es un objeto. Si hago un console log, el type of de function, pues bueno, voy a crear la función y después la voy a mostrar aquí. Entonces le digo function, vamos a ponerle x, la función x que bueno, no recibe parámetros, solo necesitamos saber el tipo de x. Nos dice que es un tipo de función. Y ya ahí comenzamos a ver lo que serían estos tipos de datos. Si yo hago ahora, por ejemplo, el console.log y sabemos que hay métodos para parsear y para crear string, no volverlos numéricos y todo esto. Si yo hago un number, por ejemplo, si yo utilizo aquí number, que básicamente nos dice que es un objeto que representa números, que representa números. Y aquí yo le paso el valor, vamos a ponerle 50 y le tengo que poner el new adelante y aquí pues borro esto y le pongo el log, voy a ponerle el new y como vemos nos lo está devolviendo como un array. Vamos a decirle qué tipo es eso
y nos dice que es un objeto. O sea, nos está, nos está diciendo que los tipos son objetos. O sea, casi todo es un objeto. También tenemos un objeto global que es el Windows. El objeto Windows que nos proporcionan para nosotros poder utilizarlo. Obviamente, como aquí no estoy en el navegador, no va a funcionar, pero tenemos un objeto global que es el objeto process, que ya he hablado bastante de él, y pues el que nos permite interactuar con partes del sistema, nos permite saber propiedades de dónde estamos ejecutando este archivo, etcétera. Entonces, estamos viendo que casi todo en JavaScript son objetos. Ahora sí vamos a entrar a lo que sería el apartado de los pilares de la programación orientada a objetos.